a mi socorro. Esto mismo, el monte representa un reino. Alzaré mis ojos a los montes. No es que usted levanta sus ojos y mira a los cerros. Es que usted levanta sus ojos y mira al monte de la gran fortaleza que está en el monte de Dios. Y hay un monte que se llama el monte de Sión. Y ese monte allí es donde representa la gloria de Dios Padre. Representan el poder de parte de Dios, la fortaleza de su reino, su protección a través de sus ángeles, la cobertura de su presencia que se derrama sobre todo aquellos que le claman. Los montes son significativos. Hoy veremos al menos uno de los tres principales donde encontraremos los procesos importantes que ocurrieron dentro de esos mismos montes. El primero es el monte del Calvario o el Gólgota. El monte del Gólgota o el Calvario o la calavera es la renuncia a la muerte del yo. Allí Jesucristo renunció al yo. Horas anteriores estuvo en el monte Getsemaní encontrándose en adoración con su Padre para poder ir a la cruz y rendir su vida en sacrificio para la libertad de la humanidad. En el monte del Gólgota, Él renunció a su derecho, Él renunció y selló su boca, solamente la abrió cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Tú lo has dicho, dijo Él. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo que Él era la verdad, por eso nadie lo podía entender aquel día. Ahí en el Gólgota, Él fue crucificado. Todo aquel que quiere vivir tiene que crucificar sus deseos, tiene que crucificar su carne, tiene que crucificar sus anhelos, tiene que crucificar el yo. Muchos dicen, hermana, orá para que Dios me ayude y me dé un empleo. Hermana, orá para que Dios me dé lo mejor este año. Pero en mi oración, yo quiero decirle de que en la palabra no sale ninguna parte de la Biblia que diga de que yo ore para de que usted quiera recibir todo lo que usted anhela. Porque lo que me dice la palabra es que vinieron y oraron e impusieron las manos para que recibieran sanidad. Paso número 2. Ellos vinieron y oraron sobre aquellos hombres para que fueran al ministerio. Ellos vinieron y pusieron las manos o delegaron y dieron la palabra para que aquello que estaba muerto resucitara. Claro, Juan te dice, amado, deseo que seas en todo prosperado. Pero la prosperidad del Nuevo Testamento de la cual te habla el apóstol Juan no es ninguna de la teoría, de la teología de la prosperidad de hoy en día. Asimismo, de que muchas veces oramos, pero no estamos orando bajo la dirección de parte de Dios. Cuando Dios te dice, deje ese trabajo, deje ese plan, vete a la obra, vete al llamado, vamos a ver si estás dispuesto. Lo primero que dice es, ¿será Dios el que me está llamando? Ahí no estás dispuesto a que oren por ti para que recibas la porción de parte de Dios y la dirección para que vaya al ministerio. Y uno de los llamamientos principales cuando Dios nos llama es a que dejemos todo lo terrenal a un lado
y nos dediquemos a su servicio. Eliseo estaba arando la tierra cuando Elías pasó y le hizo el llamado a que se integrara al ministerio, y él tuvo que renunciar al deseo, al anhelo terrenal de estar arando la tierra con aquellas yuntas de bueyes. Yo no sé cuál es el yo que usted tiene que renunciar para poder ser lleno de la presencia de Dios. En el monte del Gólgota o del Calvario, este monte es el más olvidado, es donde las personas te olvidan, es donde las personas no te ponen en mente, es donde te vas a sentir solo, es donde te vas a sentir angustiado, es donde vas a sentir sed, es donde vas a sentir hambre, es donde vas a ser menospreciado, es donde tus ropas van a ser repartidas para suerte, es donde te dirán, ni él mismo pudo bajar de esa cruz, o ni él mismo puede salvarse y quiere ayudar a otros. Quizás tú oras por los enfermos, pero los enfermos se sanan, pero oras por ti mismo y no recibes sanidad. En este monte es el monte donde vas a ser expuesto a la vergüenza y vas a ser expuesto al menosprecio. Y eso es lo que muchos no queremos. Queremos ser alabados, queremos que digan qué bonito que predica, queremos escuchar qué bonito que canta, qué bonito que toca la música, qué bonito todo, pero tras eso no sabes lo que muchos están pasando para llegar a ese ministerio. Hay lágrimas, hay dolor, hay rechazo, hay habladuría, hay mentiras, hay difamación, hay calumnia, hay destitución de cargo, hay lugares donde también te corren de las misiones porque no estás de acuerdo con su doctrina. Hay lugares donde te destituyen de tus cargos, hay lugares donde te dicen no, que se quede allá en el olvido porque ella no está elegida para ese cargo, él no está elegido para ese cargo. Es donde van y te quieren silenciar tu enemigo. Ese es el monte del Gólgota. ¿Quiénes están dispuestos a ir a ese monte y renunciar al yo? Verdaderamente solamente aquellos a los cuales Dios los ha llamado y los ha confinado a su gloria. El apóstol Pablo, estando aún vivo, dijo en Gálatas capítulo 2:20, que con Cristo él estaba juntamente crucificado, porque aunque él estaba vivo, él sabía que tenía que morir en una cruz igual que su maestro. Pedro también lo mismo. Él sabía que tenía que ser pasado a través del fuego y que también iba a ser torturado y muerto en una cruz boca abajo. Muchos de los discípulos murieron de forma atroz. El monte del Gólgota es la renuncia al yo. Es donde vas a ser olvidado. Es donde vas a ver de que las personas te miran y no te hablan. Es donde vas a ser despreciado. Es donde quizás vas a llamar a las personas que crees que te van a ayudar y te mirarán insignificante a través de su desprecio. Pero esto me recuerda a mí algo más allá, y es las Sagradas Escrituras. A recordar que Cristo Jesús fue menospreciado en la cruz, llevando nuestro pecado, nuestro dolor, llevando la suciedad, la inmundicia del pecado de cada uno de nosotros para poder darnos la libertad. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir,
la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Asimismo, entonces, remarcamos en nuestro corazón el sufrimiento de Cristo. ¿Para qué fue? Fue para el lavamiento de tus pecados, para el lavamiento de mis pecados, para darnos la libertad, para darnos el gozo. La humanidad estaba perdida, la humanidad estaba sumergida en la oscuridad, en las tinieblas, en los diferentes tipos de esclavitud y pecado. El hombre no tenía libertad y aún algunos, son pocos los que van por la puerta estrecha, nos dice la Sagrada Escritura. Y los que van por la puerta ancha cada día son miles los que se pierden, porque no han querido reconocer a Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el monte del dolor, en el monte del menosprecio. Ahí llevó tantos latigazos. El apóstol Pablo nos dice 40 menos 1, 39. Por usted y por mí, y aún así le aborrecimos. Cuando no practicamos lo que dice la Sagrada Escritura, le aborrecemos. Cuando no vivimos en santidad y en su palabra, le aborrecemos. Cuando no practicamos la doctrina bíblica, le azotamos, le injuriamos y le aborrecemos. Imagínate cuánto sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario. Asimismo, muchos hombres en muchos ministerios también lo sufren. No todos, algunos. La gloria de Dios sobre los ministerios terrenales de los cuales está constituido ministerio entregado a cada hombre, porque en los ministerios no te llaman los hombres, te llama Dios. El que te unge es Dios, el que te selecciona es Dios. Y asimismo, el llamamiento te lo hace Dios personalmente, para que en aquel día no digas, yo me fui porque el hermano X llegó y oró por mí y me dijo que yo era pastor. Yo me fui al ministerio porque el hermano Z me dijo que yo estaba destinado a ser evangelista. Pero no es así. Cuando Dios te llama, es Él mismo, a través de la palabra, a través de la revelación, a través de un sueño, a través de un llamamiento directo a tu vida. Y lo hace personalmente, para que el día de mañana no tengas que decir de que el ministerio que recibiste fue de un hombre. El ministerio que recibe cada persona es de parte de Dios. Y asimismo, en aquel momento, el ministerio que Jesucristo recibió, lo recibió de su Padre. El ministerio que Él estaba culminando en el monte del Gólgota, el lugar del menosprecio, el lugar de la renuncia, de la muerte, del yo. Allí Él estaba culminando con el ministerio que recibió de su Padre. Otro monte que podemos ver es el monte Carmelo. El monte Carmelo es llamado el monte del fuego de Dios. Allí Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 hasta el 36. Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Allí nadie puede obrar si no tiene poder de Dios. Ahí nadie puede hacer descender fuego si no hay presencia de Dios en su vida. Moisés subió al monte. Ahí encontró el fuego y la nube de Dios lo cubrió a él. Mientras Josué estaba al pie del monte, Moisés estaba en la cumbre del monte. Mientras Dios estaba llenando a estos hombres, Elías también estaba en el monte Carmelo.
clamando, orando y llenándose de la presencia de Dios. Es el lugar de la verdadera oración, donde se dan lenguas de fuego. Es el lugar donde reciben la presencia de Dios para derribar la fortaleza del enemigo. Es el lugar donde Dios te da la victoria sobre tus enemigos. Y esta es la verdad que Dios viene y nos habla a través de libros de Jeremías capítulo 20 versículo 9. Usted recuerda, Jeremías estuvo en el fuego de la prueba, siendo perseguido por todos sus enemigos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Muchos hombres han querido renunciar a los ministerios. Muchas mujeres han querido guindar los guantes, guindar la toalla, como se dice en el léxico nicaragüense. Muchos han querido decir, Señor, ya no voy a seguir en este ministerio. Pero el que te llamó se llama Dios. Y cuando estás a punto de decir que ya no estás en el lugar indicado porque no es ese lugar, viene Dios y todo lo cambia. Y lo que dijiste quizás horas antes, llegas a abrir tus ojos y dices, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y de dónde tengo esta fuerza si yo más antes me sentía de que estaba encerrada y que me sentía acorralada y que no había lugar por donde salir, que no había solución para mi problema? ¿Sabes por qué? Porque el que te llamó se llama Dios, y el mismo que te llamó es el que te respalda. El mismo, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes abatido, cuando te sientes perseguido, ese mismo que te llamó, él mismo acudirá a ti, te llenará de su presencia, de tu poder, y mirarás, ¿a dónde están mis enemigos? La palabra del Señor nos dice, donde Jehová Dios le dice a su pueblo, ¿dónde están tus enemigos? Creo que en el libro de Isaías. Tus enemigos están derrotados, míralos, ahí están a tus pies. Ahí están derribados. Asimismo, el día de hoy te lo digo, que el Señor te lo vuelve a repetir. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Dónde están tus enfermedades? ¿Dónde está todo lo que tú piensas de que está de oposición y que no lo puedes derribar? Todo está derribado. Aquel día Elías venció a los sacerdotes de Baal. Habían otros sacerdotes que habían sido llamados, pero ese día no llegaron. Así fue que ellos se escaparon de morir. Pero en la realidad, Elías quería matar a todos esos sacerdotes. Eran falsos sacerdotes que promovían la doctrina errónea, la adoración a otros dioses. Y una de las realidades es que vemos de que Elías aquel día venció a todos los Baales porque Dios mismo lo había prometido. Esto es cuando usted esté en el fuego, en la presencia de Dios, usted vencerá las adversidades, usted vencerá a sus enemigos espirituales, usted derrotará a todos aquellos que se levantaron contra usted para amenazarle, para amedrentarle, para perseguirle. Cuando te sentías que no había respuesta, allí está Dios, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Josué, de Caleb, el mismo Dios de Moisés, de Aarón. Ese mismo Dios es el Dios que está el día de hoy diciéndote de que Él hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto para
mostrar nuevamente que Él es el poderoso en batalla. Él es el que nunca ha perdido una batalla. Él es el que separa las aguas y hace pasar a su pueblo en seco. Él es el que manda el maná del cielo. Cuando no hay alimento sobre tu mesa, ahí está el maná llegando. Cuando el pueblo pedía que quería comer carne, ahí llegaban las codornices. Cuando Elías oró en ese monte, ahí descendió fuego. ¿Sabes por qué? Porque el fuego está en el corazón de todos aquellos que se acercan constantemente en buscarle, en clamarle. Baal no puede responder. Asimismo, aquel día los sacerdotes de Baal se sajaron, se hirieron, gritaban, lloraban, pero su Dios muerto no pudo contestarle. El Dios Todopoderoso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los profetas. Ese dio la respuesta porque Él es Yahweh, el Todopoderoso, el Elohim, Adonai, Kadosh, santo es su nombre. Varón de guerra es su nombre, dice su palabra. Y podemos entender que aquel día Él le dio la victoria en el monte Carmelo al profeta Elías. Estimado amigo, estimado hermano, no sé cuántas veces has recibido de parte de Dios la bendición en tu vida. Yo creo que constantemente. Pero el Señor hoy te quiere enseñar que aún Él está a tu lado para darte la victoria sobre toda situación difícil que estés atravesando. Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Aunque te sientas débil, aunque te sientas triste, aunque sientas que no puedas ahora, en el nombre de Jesús recibe fuerza de parte de Dios. Él es el que pone fuerza en ti como las del búfalo. Él es el que te remonta a las alturas y te lleva a las alturas para que tomes oxígeno y se llene de tu presencia, tu vida se llene de la visión de parte de Dios. Dios ha sido fiel en su llamamiento a muchos hombres. El tercer monte es el monte Horeb, el monte del llamamiento. Luego de pasar el Calvario y el monte Carmelo, necesitamos experimentar el monte Horeb. El monte Horeb es el monte donde soy llamado por parte de Dios. Mientras Moisés apacentaba las ovejas, ahí en ese monte se le aparece Dios en la zarza ardiente. Otros le llaman el monte Sinaí. Horeb tiene dos niveles. El primero es llamado a pertenecer al reino. Para poder ser parte del reino mismo de Dios, tenemos que leer la porción bíblica del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Ahí podemos entender la veracidad de la palabra y del sermón del monte, del cual Jesús dice de que todo aquel que es llamado a servir tendrá que pasar por todas las pautas que te da a conocer el sermón del monte. Y es que muchas veces no lo queremos entender. Muchas veces el dolor lo vamos a encontrar no en la calle, no en lo inconverso, lo vamos a encontrar dentro de la misma iglesia. Y muchas veces vamos a decir, ¿por qué será si son cristianos? ¿Por qué me están haciendo esto? Y te vas a poner a llorar y solamente vas a ver la dificultad que estás atravesando y muchas veces no vas a entender, vas a entender hasta que ya pasó toda la prueba. Te van a cerrar las puertas, van a hablar mal de ti, van a decir Dios no te ha llamado, van a decir Dios no te respalda, van a decir a vos te falta mucho para que prediques, si yo soy el predilecto en este lugar, tú no tienes todavía cabida en este estatus. Así te van a cerrar las puertas,
te van a despreciar, van a decir montones de cosas, estimado hermano. Pero en el monte del llamamiento, si quieres pertenecer al reino de Dios, vas a tener que pasar por el sermón del monte. Y te voy a recordar que dice el capítulo 5. Dice, si eres pobre en espíritu, dice que en el Señor vas a ser lleno de su presencia para formar parte en el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Vas a llorar en el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la heredad. Aquí ya viene la recompensa. Por ser manso vas a tener heredad en el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algunos tendrán hambre física, porque tanta es la prueba cuando llega que algunos también hay escasez de alimento. Quizás no va a tener ni para comprar un par de zapatos. Y esto lo pasa a las personas cuando están en el llamamiento en un ministerio. Y esto pasa para ver si crece tu fe o para ver si dices me voy a regresar del camino, porque yo creo que fue que yo soñé o a lo mejor me parece que fue que Dios no me llamó. Y asimismo dice bienaventurados los misericordiosos. El Señor quiere que seamos misericordiosos. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Tenemos que ser de limpio corazón para poder ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos pacificadores, que seamos personas que llevemos la paciencia en nuestra vida, el fruto del Espíritu. No quiere que seamos personas que digamos, soy cristiano, voy a tal iglesia, soy de tal denominación, pero es una persona bochinchera. Es una persona de pleito, es una persona de que no perdona. Señor nos muestra en este sermón que tenemos que ser diferentes. Bienaventurados los que sufren persecución. Ahí está. Vas a ser perseguido. Jesús fue perseguido por todos sus enemigos. Saduceos, fariseos, herodianos. Todos estaban en contra de él en conspiración. Esto es, a los que verdaderamente son llamados por Dios, no la van a pasar tan bonito. Pero el que no pasa nada de estas pruebas, entonces la palabra te dice, por su fruto lo vas a conocer. El segundo punto, el llamado al ministerio. El llamado al ministerio es porque nos dice Pablo en Efesios 4:11, el llamamiento lo hace Dios, no lo hace el hombre. El llamamiento de Dios es individual a cada persona. A uno lo llama a maestro, a otro a pastores, a otro a evangelistas, a otro a apóstoles, a otro a profetas. Aunque apóstoles ya casi no se escucha, la mayoría es profeta, evangelista y pastores. Y maestros no, tampoco no les gusta algunos el ministerio de maestro. Pero la realidad que el que te llama es Dios. Pero en medio de tanta circunstancia y de tanta dificultad, Dios va a pulir tu vida, Dios perfeccionará tu vida y te usará para su honra y para su gloria. Bienaventurados soy cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí, porque de las mismas personas que vos crees que son tus amigos dentro de la misma iglesia, vas a escuchar montones de mentiras diciendo en contra de ti. Pero no mires que no son tus hermanos, es el enemigo que está interviniendo para destruir la personalidad tuya, de que te llenes de rencor, de amargura, te estanques, te desenfoques del llamado que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué se puede hacer? Ora por esas personas. Ora, en el reino de Dios hay cizaña y hay trigo.
Hay de quien quiere ser trigo y quien quiere ser cizaña. El trigo es el que está por entrar al granero de Dios, pero tiene que pasar las normativas de calidad. Así es, mi estimado hermano, mi estimado amigo, el tiempo se nos ha agotado y el día de mañana estaremos viendo otros 3 montes más, de los cuales tienen influencia en nuestras vidas espirituales y en el mover de Dios a través de los dones y los ministerios en la vida de cada hombre y de cada mujer que ha sido llamado a servir en su reino. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir fortaleza a Dios por aquellos que están pasando la prueba, aquellos que están pasando la lucha, aquellos que se sienten olvidados. ¿Te has sentido olvidado quizás por tus amigos, por tus hermanos, quizás por los líderes? Quizás te has sentido olvidado mismo por aquellas personas que creías de que te iban a llegar a visitar y nunca llegaron a tu casa, ni siquiera un chat, un WhatsApp, nunca te llamaron. Yo quiero decirte que el de arriba, el que fue al Gólgota y el que fue menospreciado y se renunció a todo lo propio de él por salvarte a ti y a mí, él sí, todos los días te manda WhatsApp, todos los días te llama. Todos los días te mira cuando estás de rodillas clamando y llorando porque ya no soportas la prueba. A ese mismo el que tienes que seguir clamando. Pone tus ojos en el autor y consumador de tu fe, que es Jesucristo, y no las pongas en el hombre terrenal. Como te dije, la lucha es constante y solo los valientes van a poder vencer. Por eso dice la Biblia que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Que usted y yo estemos en esa fila de los que perseveran hasta el fin. Dios sea ayudándonos y sea fortaleciéndonos. Amado Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Eres el que consuela la vida de aquellos que se sienten afligidos, desamparados, se sienten angustiados, están atravesando por la dificultad. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios perdonador. Sé que eres un Dios fiel, un Dios que eres el amparo. Por eso dice tu palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quédate en cada vida, Señor. Bendice, Padre, y da fuerza espirituales a aquellos que están atravesando momentos de dificultad. Solamente pido tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Consuélalos y llénalos de tu poder y de tu unción. Gracias, Señor. Gracias en esta hermosa hora, Padre. Oro por Orlando Arróliga, por Carmela López. Oro en el nombre de Jesús para que ellos reciban sanidad. Reciban sanidad en sus cuerpos de toda enfermedad. Oramos en el nombre de Jesús. Yo ruego, Padre, tu mano de poder, que le des la oportunidad. Si ellos no han conocido aún de ti, Padre, ellos puedan hacer un arrepentimiento y encontrar el perdón en ti, Padre amado, para que sus vidas puedan, Señor amado, estar agradables delante de ti. Oro, Señor amado, para que tu misericordia sea sobre sus vidas y sobre su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Se despide de ustedes el evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Será hasta el día de mañana, si Jesucristo lo permite. Bendiciones. Porque la palabra de la cruz es locura a los